y vamos a ver el día de hoy, Doctrina 1, Fundamentos y Rudimentos. Eso es muy importante porque, ¿qué es la doctrina? Vamos a empezar por ahí. La doctrina es un conjunto de enseñanzas enfocados en un principio. Básicamente todo eso. Así que si nosotros nos enfocamos en específicamente cuál es el significado de doctrina, la matemática sería doctrina, la ciencia sería doctrina, porque al final es un conjunto de enseñanzas. Pero cuando entendemos lo que es directamente doctrina, ya nos referimos a un aspecto teológico que se refiere al estudio de las cosas de Dios o las cosas divinas. Pero todo tiene unos fundamentos y unos rudimentos, pues como mismo está escrito. Así que vamos a la probabilidad positiva. Entonces, está atenta conmigo, yo te hago la seña, ¿vale? Y es esto. Cada vez que hablamos de la construcción de una casa o de un edificio, de lo que sea, vamos a ver esta estructura. Entonces, tenemos aquí unos rudimentos que serían como las bases o las zapatas y encima de ellas se construyen las columnas. Más adelante, cuando empecemos a ver el estudio del tabernáculo, vamos a ver una gráfica casi idéntica, pero hablando del tabernáculo, donde vemos, por ejemplo, los utensilios de madera, que son madera, que habla del hombre, que son recubiertos de oro. Pero hablando de estructura, de una estructura de una casa sería así. Entonces, hablando de las doctrinas, es exactamente lo mismo en la vida del cristiano. Son esos fundamentos y encima de los fundamentos se construyen las columnas y sobre las columnas ahí sí podemos cimentar nuestra vida cristiana. Ya que si nosotros no entendemos el valor de lo que son los principios bíblicos en nosotros, podemos andar como veletas. Entonces hoy en día estamos en una congregación, después en otra, porque necesitamos entender cuáles son los fundamentos, de dónde estamos y para dónde vamos. Ahora bien, digamos que la ingeniería civil estudia esto, que son los rudimentos de construir una casa, de edificación y cimientos. Pero hay algo que va un poquito más atrás, que eso no lo estudiarían los ingenieros, sino, digamos, los topógrafos, que sería el estudio de suelos, que es el antes del antes. ¿Qué hay antes de las doctrinas? ¿Por qué vinieron las doctrinas? ¿Por qué Dios quiso salvarnos? O sea, vamos a ver desde las raíces y estudiaremos un poco desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y vamos a verlo cómo se vería de forma directa. Estos serían lo que vamos a ver, la tierra, ¿qué hay debajo? ¿En dónde se formó la doctrina? ¿Por qué? Ustedes no se han preguntado por qué Jesús tuvo que haber muerto si Él podía salvarnos sin morir. Y usted dirá, sí, porque tenía que cumplirse lo que estaba en la ley, el Cordero. Entonces yo te pregunto más atrás, si Dios, que conoce el futuro, que sabía que Adán iba a pecar, que la ley no se podía cumplir, ¿por qué desde el principio no salvó al hombre a través de la gracia? ¿Por qué? Va por ahí, pero va mucho más profundo. Y en esa profundidad vamos a mirarla. Entonces vamos a ver lo siguiente. Porque es que tenemos que entender que hay unas doctrinas fundamentales y hay unas doctrinas generales. No es lo mismo una fundamental que una general. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las fundamentales, son aquellas que nos afectan directamente a la salvación. Es decir, que si tú no aplicas una de ellas, básicamente no serás salvo o directamente no serás salvo. Y las generales son las enseñanzas bíblicas que nos dan un orden. Básicamente, las fundamentales son como los cimientos y las columnas, y las generales son los muros, los adornos. Una casa no solamente se va a quedar en cimientos y estructura, sino que tiene una recubierta, tiene una pintura, tiene una decoración que también hace parte de la casa. No solamente estructura, porque ahí es cuando vemos personas que están muy fundamentadas, pero son como unas, entre comillas, digámoslo, calaveras. Conocen la doctrina, viven la doctrina, pero como que no hay forma, como no hay color en la persona. Uno dice, le falta amor. Directamente, si tú no amas a alguien, dice la palabra que el que no ama a su hermano, a quien no conoce, ¿cómo amar a Dios a quien no conoce? Y, es que yo tengo que amar a mi hermano, y si no lo amo, ¿me pierdo por eso? Entonces, ahí entramos a colores grises. Entonces, hay personas que conocen las doctrinas, viven las doctrinas, pero entonces también hacen falta las no fundamentales. ¿Realmente cuáles son? Vamos a ver primero las doctrinas generales. Y serían, esto es un ejemplo de algunas doctrinas generales. Hay más de 45, si juntamos todas. Que por ejemplo sería la creación. Si yo conozco o no conozco la creación,
pues no va a cambiar un poquito mi vida cristiana, ni tampoco quiere decir que si no conozco cómo vino la creación, pues me voy a perder. Otro ejemplo podría ser angeología. Entonces, ¿cuáles son los querubines, serafines, los rangos? Eso hace parte de la angeología, pero no necesariamente quiere decir que si no los conozco, entonces me voy a perder. Lo mismo con las ofrendas. Bueno, hay quienes dicen que si tú no ofrendas te pierdes, pero una ofrenda por generosidad y porque tiene. Entonces uno tiene que entender, nosotros damos para ser cristianos o somos cristianos y por eso damos. Exactamente. Entonces cuando lo vemos de ese punto de vista, vamos a mirar que puede ser una consecuencia de la columna. Tú no vas a construir ladrillos sobre un césped, no, tiene que ser construido sobre unas columnas, ¿vale? Luego ya viene otro que es el matrimonio. A ver, si yo no me caso, entonces no me voy para el cielo. Pero entonces sí es una doctrina general que tú como cristiano tienes que saber, ya que si no la conoces, no te puedes direccionar en tu vida, porque pues el matrimonio hace parte de nosotros. Si bien todos no se van a casar, cuando se casen sí es una doctrina dentro de la Biblia, porque es un ciclo de enseñanzas. Y otro, por ejemplo, puede ser la gran tribulación. Ya cuando hablamos de gran tribulación, hablamos un poco de escatología. De escatología son el estudio de los tiempos venideros. Entonces ya hablamos del milenio, hablamos de en realidad eso desde la Biblia viene de las 70 semanas, de Daniel, estudio el Apocalipsis, un poco de Juan, un poco de Isaías, de pronto que llegaron a tocar un poco de ello, y entonces podemos empezar a conocer los tiempos venideros. El milenio, gran tribulación, el levantamiento de la iglesia, la segunda venida de Dios, porque recordemos que la segunda venida no es igual que el levantamiento de la iglesia, y eso lo vamos a ver. Entonces es importante que entendamos la diferencia. Y ahora sí vamos a mirar las que nos convocan el día de hoy, que son las fundamentales, que son aquellas que sí afectan mi salvación. Si yo no conozco alguna de ellas o no vivo más bien, porque muchos la hacen mediante el bautismo, se presentan muchas cosas como el nuevo nacimiento, la muerte del viejo hombre, pero realmente si no las hacemos, más bien, pues sí afecta nuestra salvación. Después, si les parece, les voy a pasar las notas, ¿vale? Entonces, aquí estas sí son, aquí no están todas. Faltarán algunas 5, son más o menos 15. ¿En qué se basa que sean 15 o que sean 12? Que de pronto, de hecho, algunos dicen que la salvación es una sola doctrina. Y sí, la doctrina de la salvación. Pero realmente está hablando de directamente las que sí te afectan directamente si eres salvo o no. Entonces aquí vemos reconciliación, justificación, redención, sustitución, nuevo nacimiento, resurrección, santidad, bautismo en agua y espíritu, y faltan algunas más. Yo hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí son bautizados? Todos son bautizados. Entonces yo te pregunto, hermana Valentina, ¿qué es sustitución? Yo te pregunto, John, ¿qué es nuevo nacimiento? ¿En qué momento supiste que naciste del Espíritu? Cuando nos bautizamos y entregamos nuestra vida al Señor. No, ese no es el nuevo nacimiento. Hay personas que piensan que en el bautismo ahí naces y te mueres al tiempo. No. Y también practica la resurrección, porque el bautismo va en reconocimiento de la resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. El bautismo va por ahí, pero no. Entonces tú dirás, ay, ¿cómo así? Entonces, si tú no sabes esto, te pierdes. Realmente de pronto tú el término y la explicación del término no la conoces, pero sí la viviste, porque cuando te bautizaste, cuando escuchaste la palabra, desde el engendramiento de que tú escuchas, dice que nosotros somos renacidos y engendrados por la palabra, ya en primera de Pedro 1:22, lo explica muy bien. Entonces ahí ya empieza el nuevo nacimiento, porque tú no naciste o no te formaste cuando tu madre dio a luz, sino cuando un espermatozoide y un óvulo se juntaron. ¿Eso cómo se llama? Engendrar. Cuando hablamos de engendramiento, desde ahí empezó ya el nuevo nacimiento. ¿Que cuando se da el nuevo nacimiento? Dice, el viento viene y el viento sopla, pero nadie sabe a dónde va. Así es el nacimiento. Pero tú sabes que estás engendrado, así como cuando el óvulo se forma con el espermatozoide. Entonces, ¿qué empieza? A salir una cabecita, unos piecitos, un corazoncito, y se empieza a formar el feto, y todavía no es un ser humano, todavía no ha dado a luz, pero ya empieza a formarse unos síntomas de que hay un ser humano ahí. Así es el nuevo nacimiento, cuando una persona escucha
se engendra por la palabra, empieza a cambiar actitudes, formas de ser, y ahí entendemos que desde ahí arranca la doctrina del nuevo nacimiento. Todos la vivimos, todos de alguna forma teníamos una forma de ser, una forma de actuar, una forma de pensar, qué sé yo, del mundo. Pero sin darnos cuenta empezamos a escuchar y empezamos a vivir conforme la palabra. Entonces por eso digo, no necesariamente ustedes se saben los términos específicos, y si yo les digo, venga, denme la clase de lo que es resurrección, usted dirá, más o menos la entiendo, pero no lo puedo explicar. Entonces, ¿hay que vivirlo para ser salvos? Sí. Si no los vives, te pierdes, por supuesto. Y esta clase es específicamente para que podamos entender y multiplicar. ¿Qué quiero decir con esto de entender y multiplicar? Ahorita lo vamos a ver un poco en neuropedagogía de cuáles son los espectros para generar memoria. Y uno de ellos es enseñar. No solamente doy esta clase para que ustedes se queden con el conocimiento, sino para que ustedes también lo puedan enseñar, para que lo puedan replicar. Y ahí darle cumplimiento a la palabra que dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, y harán discípulos. En este momento, de alguna forma, les estoy enseñando, hay como una especie de discipulado, pero hay dos que también puedan replicar la información. Algunos de ustedes, yo les dije, este curso lo hago con el fin de decir, estoy agradecido primeramente con Dios, con quienes me enseñaron, me mentoraron, y digo, lo que hicieron conmigo, quiero replicarlo con ustedes, porque espero que también lo que podamos aprender en este curso y en estas clases que vamos a ver, ustedes también lo puedan replicar y darle cumplimiento a la palabra de Dios. Entonces, más o menos, estas son algunas de las principales, no son todas, seguramente en clases posteriores las veremos todas al detalle. Veamos ahora sí la siguiente diapositiva. Esto es la tarea para la siguiente clase. Se van a aprender esto de memoria. Esto, pero de pasta a pasta. ¿Cuál es la cuarta? ¿Cuál es la quinta? Tú se lo sepas, que son las dispensaciones o el dispensacionalismo. Esto realmente, dispensaciones o dispensacionalismo, creo que ni siquiera existe la palabra, pero dispensaciones sí, no está en la Biblia. No es que Daniel explicó cuáles son las dispensaciones, no. Estos son términos teológicos que se le dieron para organizar los tiempos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde la creación hasta el final. Y ahí aconteció una serie de tiempos donde Dios trató con el ser humano. ¿Qué dice Hebreos 1:1? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los apóstoles, en los postreros dice Dios, y dice que hablará ya por el Hijo. Pero no solamente habló por el Hijo, sino hasta la sexta dispensación, que es la gracia donde estamos viviendo. Pero entonces la pregunta es, si estamos en la gracia, conocemos la ley de Moisés, pero muchas veces no conocemos que antes de Moisés también hubo un tratamiento de Dios con el ser humano, que fue el reinado humano. Antes hubo la conciencia y antes hubo la inocencia. ¿Por qué es importante entender las dispensaciones? Porque muchas veces solo conocemos esta de forma general, esta un poquito, y no entendemos de por qué vino el Espíritu Santo. De qué nos hace diferente a las otras dispensaciones y por qué los otros tiempos el ser humano no pudo agradar a Dios y por qué hoy en día sí podemos agradar a Dios. Y aquí le vamos a dar principio a la primera doctrina que vamos a ver, que es la doctrina del Espíritu Santo. Pero es importante entender por qué vino el Espíritu Santo, y ahí sí entendemos los fundamentos, los rudimentos, y esto sería como el estudio de suelos. ¿Qué hay detrás de todo para que Jesús dijera, más bien Dios dijera, me encarno en Jesús, voy al mundo, muero, después resucito y doy mi Espíritu Santo? Por eso, no os dejaré huérfanos, derramaré de mi Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos claros? Sí, sí. El Espíritu Santo es una doctrina fundamental. Sí, claro. Devolvámonos. ¿O no la vi? Claro, bautismo en agua y bautismo en espíritu. Vale, entonces aquí les hago una pregunta. Sí. El bautismo en agua, vale, yo tengo tengo algo que había apuntado una vez que enseñaron aquí de las doctrinas, y tengo bautismo en el nombre de Jesús y bautismo en agua. Sí. Bautismo en el nombre de Jesús y bautismo en agua. Es que eso, sí, son diferentes.
Vale, entonces el bautismo en el Espíritu Santo es otra. Sí, Son tres bautismos. sí. ¿Qué? Vamos a verlos según la palabra. Pero hay que entender, por esa razón importante, volvamos a las dispensaciones. El bautismo en agua está acá. El bautismo en espíritu, en nombre de Jesús está acá. Entonces, el bautismo sí hace parte dentro de la dispensación de la ley, no de la ley. Hay que entender qué es la ley y qué es la dispensación de la ley. Se lo voy a poner así muy claro. ¿A partir de dónde arranca la gracia? A partir de que recibimos el Espíritu Santo, ¿no? No. Desde que Jesús murió. Lo cantamos. El velo que impedía, a partir de que se rasgó el velo, ahí ya tenemos entrada al santo, al lugar santísimo, y ahí ya empieza la gracia. Pero antes de que Jesús muriera ya había bautismo. ¿Quién bautizaba? Juan. Juan bautizó para arrepentimiento. ¿En qué los bautizaba? En agua. Entonces ahí vemos que es el primer bautismo, en agua. Pero ese bautismo va directamente implicado en la salvación. No, por esa razón los que estaban bautizados con Juan, ¿qué pasó? Llegó Pablo y les preguntó, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dicen, fuimos bautizados, no, dice que si recibieron el Espíritu Santo. Y dice, pues no sabemos siquiera si hay Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahí vemos que unos habían sido bautizados por Juan el Juan el Bautista, y les dice, Juan, por cierto, bautizó ¿para qué? Para arrepentimiento, pero el bautismo es para la remoción de los pecados, que es en el nombre de Jesús. Ese ya sería el bautismo para nosotros. No, Juan simplemente hacía señal de que es como... Sí, es como hoy en día el que hace la oración de fe, o el levanto la mano y yo me entrego. Es un acto simbólico. ¿Sí? Eso fue por su propia voluntad. ¿Quién? Que Juan, ¿de dónde decidió decir? Se me ocurrió, hoy me levanté, hoy quiero bautizar. Porque de hecho desde Isaías habla de que iba a haber un hombre que iba a preparar el camino. Ese fue el propósito de Juan, ¿no? Preparar el camino. Y sí, estaba poniendo el ejemplo de que no fue una vez que él se levantó y dijo, voy a bautizar, sino que ya había, estaba poniendo el ejemplo, sino que ya había una planeación de que venía un antecesor más bien de Cristo. Y por eso dijo Juan, viene tras de mí uno el cual yo no soy digno de encorvado desatar la correa de su sandalia, entendiendo que había uno detrás de Juan antes de Jesús, que era Juan el Bautista. ¿Quedó clara la explicación? Entonces está el bautismo en agua, sí, que había hecho Juan, sí, que también es en agua, sí, pero que es por inmersión. Pues ya, no, yo hablo de historias. Sí. Del agua que hizo Juan, sí. Para arrepentimiento, el bautismo en nombre de Jesús fue el que le hicieron a Jesús, por llamarlo de alguna manera. Sí. Pues, y ya el bautismo del Espíritu Santo fue cuando descendió en el Pentecostés. Sí, dice que en el Espíritu Santo y fuego. Pero dar esa explicación así a secas, por tiempo no la vamos a explicar, pero claro, es que el Espíritu Santo es hablar lenguas, es fuego, es agua. ¿Qué es? ¿Es espíritu? Porque da esas 4 simbologías del Espíritu Santo. Entonces, ¿realmente cuál es? ¿Por qué? Es un don del Espíritu Santo. Y pregunto yo, ¿y si yo no hablo en lenguas, también puede haber don del Espíritu Santo? Lo pregunto de otra manera. Si tú no has hablado en diferentes idiomas, porque aquí vamos a entender eso. Language está bien en inglés porque es language, lenguaje que viene de lengua. Pero para nosotros en nuestro español, sobre todo que somos la mayoría latinos, nosotros no entendemos. ¿Qué estudiar lenguas? No, yo estudio idiomas. ¿Qué entendieron los que están en el aposento alto? No, ¿y cómo hablan en lenguas? Entendían los idiomas. ¿Cómo pues entendemos el idioma en que nosotros nacimos? Entonces, de entrada vamos a quitarnos esa palabra de lenguas y vamos a poner idiomas, que es el realmente que se usa. Entonces, yo hago la pregunta, si tú no has hablado en diferentes idiomas por el Espíritu, ¿tú puedes ir a orar y un enfermo se sana? Entonces dice la palabra que el que sana enfermos es un don, entonces ya es por parte del Espíritu. Entonces, si no hablaba en lenguas, ¿recibió el Espíritu Santo? Sí. Haya lleno del Espíritu Santo la persona sin hablar en otro idioma. Claro. Entonces, ¿la señal no es obligatoria para recibir el Espíritu Santo? Sí, no. O sea, digo lo mismo. Si tú, por ejemplo, lo que dices tú de que por la sanidad es un don del Espíritu Santo, al igual que lo es el hablar en idiomas por medio del Espíritu. Sí. Entonces, si yo no hago una oración, o sea, si yo hago una oración
Sí. Y no sano no significa que no tenga el Espíritu Santo. Y si sanas, bueno, tú sanas no, por medio tuyo el Espíritu actúa. Por eso, Sí, por eso. Entonces, tú no has hablado en diferentes idiomas o como le decimos lenguas. Tú impones manos, el enfermo se sana. ¿Tú eres llena del Espíritu Santo? pero si no, Entonces, ¿no te hizo falta hablar en otro idioma por el Espíritu? ¿Que es la señal audible? No, no te hizo falta. No hizo falta. No. Entonces ya eres llena del Espíritu Santo. Claro, porque la señal, o sea, yo lo que entiendo es que el hablar en nuevas lenguas es una señal externa para los demás. ¿Por qué? Porque es que tú puedes recibir el Espíritu Santo y no tener que hablar en nuevas lenguas. Porque mucha gente que por lo menos uno sabe si habla en nuevas lenguas y no habla muy bajo. Muéstrame uno en la Biblia que haya recibido el Espíritu Santo sin hablar en lenguas o idiomas. Uno. No te estoy cuestionando, ¿no? No te estoy atacando. Solamente queremos poner perspectivas. no tenían eso, porque eso Por eso. Quiero poner perspectivas. No te estoy atacando, demuéstrame uno, no. Quiero poner perspectivas. Ya ahorita lo explico. Dime, María. Pues como dijiste que era un don, pues claro, a lo mejor, bueno, a lo mejor no, si se manifiesta en el momento de recibir el Espíritu Santo por primera vez, pero luego no se tiene que manifestar a lo largo de... Ese es el fruto del Espíritu Santo. Bueno, una cosa es el fruto, otra cosa es el don. Pero eso no es un fruto del No, Espíritu Santo. ¿El qué? Hablar en nuevas lenguas. No. Es que me está hablando del post. Dice, eres lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué sigue? Bueno, pero lo que estoy diciendo es que después de recibir el Espíritu Santo no tienes por qué tener el don de hablar en nueva lengua. Ah, sí, claro. No necesariamente recibiste el Espíritu Santo, hablaste en otro idioma según el Espíritu, entonces siempre vas a hacer lo mismo. No necesariamente. Pues les voy a poner lo siguiente. ¿Cuándo se habló en lenguas o idiomas, que es mejor dicho, y cuál fue el objetivo de cada situación? La primera situación fue en el Pentecostés, Hechos 2. ¿La señal para quién fue? Para los que estaban alrededor. Para los que estaban en las fiestas del Pentecostés. La segunda ocasión, ¿en dónde fue? En Hechos capítulo fue 10. Hechos 10. Sí. Entonces, en Hechos 10 fue en la casa de Cornelio. Ah, de Cornelio. ¿La señal para quién fue? Para su familia también, ¿no? No, la señal fue para los judíos. Porque después de que Pedro les dijo, vea que allá había unos gentiles que hablaron el Espíritu Santo igual que nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de los judíos? De manera que también sobre los gentiles se derrama el Espíritu Santo igual que nosotros, porque ahí en la casa de Cornelio, porque recuerde que los que estaban en el Pentecostés todos eran judíos. Entonces, si se hubiera quedado en solo judíos, pues entenderíamos que la gracia es solo para judíos. Pero cuando se recibió el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, vino la respuesta. Y entonces hay de manera que también sobre los gentiles es derramado el Espíritu Santo. Entonces ahí se dio a conocer de que no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles. Y ahí viene entonces la respuesta. Porque no hay ni esclavo, ni libre, ni griego, sino que esto es para todos. La tercera señal, Hechos 19, ¿para quién fue? No sabemos qué iglesia. Fue para todos. Entonces, si no es Hechos 10, es Hechos 6. Ahí tengo creo que me desvié. En Hechos 10 creo que es la lección de los que Esos no son los diáconos. son los diáconos. Entonces 10 en 10, 10 en 10. Viene el 10 después de... Que habla de la casa de Cornelio. Que va hablando de la visión, de que Pedro tuvo una visión, entonces vio un cuadro y yo le dijo, no llames tú inmundo lo que Dios ha santificado, y de ahí vino lo de la casa de Cornelio. Y en Hechos 19, entonces ya vemos que recibieron el Espíritu Santo y fue una señal. Ahí sí ya no fue ni exclusivamente, sino para el oyente, para que alguien identificara que esté lleno del Espíritu Santo. Ahí ya habían judíos y también habían gentiles. Pero todo esto es importante entenderlo cuando lo organizamos en según qué etapa está. Por esa razón, para entender las doctrinas, tenemos que entender cada una de dónde viene, porque, por ejemplo, la doctrina de la sustitución. ¿De dónde viene la sustitución? ¿Se acuerdan que Jesús allá vio que estaba llenando palomas? Entonces esto es una partida de negocios, porque esto lo armaron, fue un desorden aquí. ¿Por qué? ¿Cuál era el principio de la sustitución? Yo cometo el pecado, la paga del pecado es muerte, y cada vez que yo cometí un error, algo o alguien tenía que morir. Entonces llevan un animalito, sustituía mi pecado, moría el animalito y no yo. Y eso lo que hacía era cubrir. Pero hay una diferencia entre cubrir y remisión de pecados.
Pero lo veremos la siguiente clase. Esto fue Doctrina 1, vimos las generalidades, ya después vamos a empezar a profundizar cada una con sus respectivas explicaciones según qué doctrina, qué periodo y en qué afecta y en cómo se aplica el día de hoy. ¿Estamos claros? Bueno, eso fue todo. Gracias. ¿Ya? ¿Qué hablas? Mire qué horas son. Son 8:51. y 51 y nos falta oratoria y retórica.